Ya chiquillos, vamos a empezar a trabajar la nueva unidad que son vectores. Vamos a trabajar los vectores bidimensionales y los tridimensionales. Vamos a partir obviamente con los bidimensionales. Lo primero que nosotros tenemos que saber de un vector, que es una recta que va a tener tres características importantes. La primera es que tiene dirección. La segunda es que tiene sentido. Y la tercera es que tiene magnitud. Bueno, esta tercera puede recibir diferentes tipos de nombres. Magnitud, puede ser, esta puede recibir el nombre de magnitud, pero también puede recibir el nombre de longitud, módulo, distancia, y así un par de nombres más. Todas se refieren a lo mismo, es la magnitud del vector. Ahora, ¿qué característica tiene cada una de ellas? La primera, que es la dirección del vector, está relacionada al ángulo que está formando con su línea horizontal, el ángulo que se forma acá, la inclinación de la recta, la inclinación del vector con el eje horizontal. Eso es la dirección, qué tan inclinado está. La dirección está relacionada con la pendiente de mi vector. Y la pendiente también es la inclinación. Eso es la dirección, hacia dónde se dirige este vector, cuál es la inclinación. Luego tenemos el sentido, que es el segundo punto. Nuestro sentido me lo va a entregar la flecha. La flecha le está diciendo el sentido del vector. Por ejemplo, podemos tener otro vector acá abajo. Si ustedes lo observan, tienen la misma dirección, porque la inclinación es la misma, pero ¿qué está pasando con nuestro sentido? Cambia, porque la flecha va hacia abajo. Por lo tanto, el sentido está totalmente relacionado a la flecha del vector. Y por último, tenemos la magnitud, que es el tercer punto. La magnitud, que puede ser longitud, módulo, distancia, está relacionado a lo que mide las unidades de medida del vector. O sea, ¿cuánto mide este vector? La distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. Entonces, como es una unidad de medida, esta característica, la magnitud siempre va a ser positiva. Siempre tiene que ser un número positivo. Va a ser siempre positivo y además siempre va a ser un número real. Positivo y real. Siempre la magnitud tiene que ser positivo y real. Por lo tanto, ya tenemos las tres características esenciales de los vectores: dirección, sentido y magnitud. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que nuestros vectores, para yo tener dos vectores iguales, para que tengamos dos vectores iguales, tienen que tener dirección, sentido y magnitud iguales. Tienen que tener las tres características iguales. Si no cumplen las tres, no podemos decir que los vectores son iguales. Entonces, para tener tres vectores iguales, tenemos que tener dirección, sentido y magnitud iguales. ¿Qué tiene que ocurrir para tener vectores opuestos? Los vectores opuestos son distinto sentido, pero magnitud
y dirección iguales. Igual. Entonces, para tener vectores opuestos tenemos que tener distinto sentido, magnitud y dirección igual. Y obviamente para que sean distintos tiene que tener sus tres características distintas. Y por último, ¿qué es lo que es el vector nulo? El vector nulo es el punto 0,0. Y este punto 0,0 tiene magnitud 0. Tiene magnitud 0. Porque solamente es un punto en el plano cartesiano y no es un vector. Y ahí estaríamos terminando con las tres características esenciales de un vector. No podemos partir el contenido de vectores sin saber sus tres características principales, que es dirección, sentido y magnitud.